Bueno, en este caso me dan esta función y me dicen calcula el valor de m para que esa función sea continua. En principio, nos pueden preguntar, como estaba diciendo, que sea continua en 0 o en todos los reales. Nosotros lo vamos a hacer para todos los reales, que se complica un poco más, no mucho más. Bueno, si me dicen que calcule el valor de m para que esa función sea continua en todos los reales, lo que tendré que ver es, lo primero, si la función es continua en todos los reales, para ese valor de m o para otros, ¿de acuerdo? Porque puede ser que ni lo sea ya, ¿no? De partida. Entonces, vamos a estudiar cada una de las funciones que está definida para menor de x y para mayor que x. Esta función es continua de forma general, lo que está claro, que la función que me están dando puede fallar su continuidad en el 0, donde se encaja una con la otra. Es decir, si una va hacia un lado y otra va hacia el otro, por la derecha y por la izquierda, pues esa función ya va a ser continua. Pero ¿qué pasa antes de llegar al 0 y después de llegar al 0? Pues eso es lo que tengo que estudiar, porque lo mismo tampoco es continua y tendré que decirlo, ¿sí o no? No vale con mirar solamente el 0. Vale, bien, entonces la cuestión es, esta función, vamos a estudiar dónde es continua y luego nos centramos en valores x menores o iguales que 0. De momento vamos a estudiarla en todos los reales. Bueno, tengo aquí una función polinómica que siempre es continua en todos los reales. Tengo una función exponencial que siempre es continua en todos los reales. Por lo tanto, y una constante que siempre es continua en todos los reales. Por lo tanto, esta función, que es un producto de varias funciones continuas, va a ser continua en todos los reales. En concreto, mi función, que está definida para valores menores o iguales que a 0, ¿va a ser continua? Sí, esa función va a ser continua desde menos infinito a 0. Bien, pues ya está. Esa función es continua desde menos infinito a 0. Como tenía que estudiar a la continuidad en todos los reales, tenía que hacerlo. Vamos a ver esta otra. Pues esta otra lo mismo. Esta es una función polinómica, continua en todos los reales. Una función seno, continua en todos los reales. Una función no es polinómica, continua en todos los reales, pero tenemos un cociente aquí, que justamente no va a ser continuo, justamente los valores que hagan 0 el denominador. En este caso, clarísimo. En el 0 no va a ser continuo. Por lo tanto, aquí tenemos una función que es continua en todos los reales, menos el 0. ¿Sí o no? Vale. Dice, ya tengo la continuidad de esta en todos los reales, esta en todos los reales menos el 0, y ahora lo único que falta es definir justamente esta, si en el intervalo en el que está definida para valores mayores que 0 va a ser continua. Pues en principio sí, para valores mayores que 0, porque es en todos los reales menos el 0. Luego esa es continua, también continua, desde 0 hasta más infinito. Luego el único valor que nos faltaría por mirar es en el 0. Bueno, en el 0, ¿cómo sabemos si una función es continua o no en un valor concreto? Para x igual a 0 en este caso. Para x igual a 0. Bueno, la primera condición que se tiene que verificar para que una función sea continua es que tenga imagen en dicho valor. ¿Tiene imagen en dicho valor? Si no tiene imagen ya no es continua. Bueno, en principio, fijaros que es que eso, en este caso, fijaros la diferencia de haber puesto aquí el menor o igual o haberlo puesto aquí. Si aquí hubiese sido el mayor o igual que 0, esta función ya no tendría ni siquiera imagen en 0. Porque esta función no tiene imagen en 0 y si la defino aquí, no tendría imagen, se acabó, ya no es continua. ¿Se entiende o no? Ya no es calcula un valor de m para que esa función sea continua. Pongas el valor que pongas de m, no va a haber imagen en el 0 en principio y por lo tanto ya fallaría la continuidad. Fijaros la diferencia, como digo, de que esté el menor o igual aquí a que estuviera aquí. Ya la primera condición fallaría y eso lo tengo que comprobar, no vale como sí, la imagen existirá o no. Si la hubiese puesto aquí, la imagen no existiría y la función ya no sería continua. Primera condición es que la imagen sea continua, que la imagen exista. Vale, ¿y cuánto es la imagen? Bueno, vamos a ver si existe. Sabemos que aquí no, pero aquí sí, sé que es continua en todos los reales, por lo tanto tiene que tener imagen. 0 más 1, 0 más 1, 1. 2 elevado a 0, 2 por 0, 0, elevado a 0, 1. Por lo tanto la imagen sería m por 1 por 1, que sería m. ¿Sí o no? Vale, por lo tanto imagen tiene. Vale, segunda condición. La segunda condición es que además de existir imagen exista el límite. Exista el límite en 0. Bien, aquí clarísimo. O sea, tenemos dos comportamientos a la derecha y a la izquierda del 0. Tenemos dos comportamientos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para estudiar el límite del 0? Pues límites laterales. Estudiamos entonces los límites laterales. Bueno, límite lateral, en este caso, límite lateral por la derecha de 0 y límite lateral por la izquierda de 0. Por la derecha de 0, por la derecha de 0 me vengo por aquí, luego sería esta parte. Vale, pues tengo que hacer el límite por la derecha de x más 1 por seno de x
partido de x. Ese límite tengo que hacer, ¿sí o no? Vamos a hacer el límite por la izquierda. Por la izquierda me tengo que venir por aquí, es decir, esta parte. Luego tengo que hacer el límite de esta función. Bueno, ¿y qué tiene que pasar para que la función sea continua? Que exista imagen y que exista límite. ¿Y qué tiene que pasar para que exista límite? Pues que los límites laterales, lo que me dé aquí y lo que me dé aquí, sea igual. Si estos dos límites laterales ya no son iguales, tampoco sería continua. Podría haber a lo mejor una discontinuidad evitable, inevitable, en fin. Pero si no existe el límite, ya no sería continua. ¿Sí o no? Vale, dice bien, la primera se cumple, vamos a ver la segunda. Pues me toca estudiar los límites. Vamos a estudiar los límites. Vamos con este, que es muy fácil. Cuando x tiende a 0, bueno, pues si x tiende a 0, esto va a tender a ¿qué? A 1. Si x tiende a 0, esto va a tender a 2 por 0, que va a ser 0, y e elevado a 0 va a tender a 1. Voy a tener que esto tiende a m por 1 por 1, esto va a tender a m. Ya está. Sencillo, ¿no? El problema viene aquí. Es decir, vamos a hacer lo mismo. Si esto tiende a 0, esto sería 1. Y esto, si tiende a 0x, el seno de 0 sería 0. 0 por 1, en este caso lo pongo, lo voy a poner aquí arriba, me quedaría esto tiende a 1, esta primera parte tiende a 1, esta va a tender a 0 y esto va a tender a 0. Luego aquí, directamente, lo que me queda es la indeterminación 0 partido de 0. Es decir, no me sale un límite determinado, como aquí. Mala suerte. Bien, ¿qué tengo que hacer? Pues nos queda una indeterminación del tipo 0 partido de 0 con una función trigonométrica. Es decir, no podemos factorizar polinomios porque existe una función trigonométrica, no podemos multiplicar por conjugados porque es una función trigonométrica. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicar la regla del L'Hopital. ¿Qué hacemos para calcular o para aplicar la regla del L'Hopital? Lo que nos dice la regla del L'Hopital es que si tenemos la indeterminación 0 partido de 0, lo que puedo hacer para calcular ese límite es hacer el límite, porque coinciden, en vez de esta función, de su derivada. Es decir, el límite de la derivada del numerador, no de la derivada del cociente, de la derivada del numerador, partido de la derivada del denominador por separado, coincide con este límite. Bueno, pues lo único que tendré que hacer yo será este límite, pues esta derivada por separado, esta derivada por separado, y fijaros, yo sé que al hacer L'Hopital una sola vez, la indeterminación desaparece. ¿Por qué? Porque la derivada de x, ¿cuánto es? 1. Y en el denominador va a quedar un 1. Ya es imposible que aparezca una indeterminación. Aplicando L'Hopital una sola vez, he terminado y tiene que salir el resultado de este límite. ¿Por qué? Pues por lo dicho, la derivada de x va a ser 1 y en el denominador, en cuanto aparezca un número, se acabó la indeterminación. La única opción de que haya indeterminación justamente sería que esto fuera, como digo, 0. Pero como va a ser un número, voy a hacer aquí el límite. Bueno, hacemos ese límite entonces. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada. Vamos a derivar ya. Como esto es un producto, derivada la primera, 1. Por la segunda sin derivar, seno. Más, derivada la segunda, la derivada de seno, coseno. Coseno de x por la primera sin derivar. ¿Partido de qué? De la derivada del denominador, que es 1. Lo que os decía, aquí ya no queda una indeterminación. No sé lo que quedará arriba, un número, una variable, lo que sea, pero está claro que esto ya no es una indeterminación, porque queda algo partido de 1 que no es indeterminado. Vale, seguimos. Pues vamos a calcular cuando esto tiende a 0, seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. 1 por 0, 0. Esto es 1. Esto es 1 también. Coseno de 0 que es 1 por 1, 1. Por lo tanto, ese límite, fijaros, es 1. Así de sencillo. Lo único que hay que saber es derivar y la regla del L'Hopital. Vale. ¿Qué pasa ahora? Pues que tengo que el límite lateral por la derecha, acabo de calcularlo y es 1. El límite lateral por la izquierda lo calculé antes y es m. ¿Qué tiene que pasar para que la función sea continua? Como hemos dicho, que los límites sean iguales. Por lo tanto, en este caso, me sale que para que los límites sean iguales, esto y esto tiene que ser iguales, por lo tanto, m tiene que ser igual a 1. Para que los límites sean iguales. Y luego se tendría que cumplir la tercera condición. ¿Se cumple la tercera condición? Sí, claro. Si es que resulta que el límite lateral por la izquierda justamente coincide con la imagen directamente. Por lo tanto, la tercera condición de ser imagen y límites iguales se cumple. Por lo tanto, se cumple la primera condición, se cumple la segunda condición, se cumple la tercera condición. Si m es igual a 1 para cualquier otro valor, no se cumpliría y por lo tanto la función no sería continua. ¿Se entiende o no? ¿Vale?